Seguimos adelante en Telebuendía. Vamos a recibir en instantes con gran gusto a la doctora Lucía Berro de Ferrer Abogados. En realidad ahora se va a tomar un impas porque lo que habíamos señalado hace algunos minutos con Adriana, este viaje magnífico de Bella Unión a Oxford, que podría titularse La ruta de una joven brillante, de una joven exitosa, lo vamos a ver más adelante. ¿Quién nos advirtió de la presencia de Lucía? Andrés Irisola, de Ferrer Asociados. Cuando estuvo aquí, hablando de tantos temas que a todos nos desvelan por estas horas, y es esa necesidad de encontrar algunas claves, algunas bases de consenso, algunos puntos de conexión para tratar de promover un cambio a nivel educativo. Lucía estuvo en la escuela pública, en la escuela rural, tengo entendido, por lo que nos decía Cerizola, iba a caballo muchas veces y seguramente en días como hoy pateando escarcha, porque créanme que allá en el norte extremo del país el frío se hace sentir. Pues bien, a caballo, a la escuela rural, luego un pasaje por la primaria en Mercedes, llega a la facultad, muy interesada por trabajar en el campo, cerca de la gente. De eso estaremos hablando con Lucía, de 26 años, que, como decíamos, Andrés Irisola nos narraba algunas cuestiones vinculadas a esta extraordinaria y joven profesional. Ferrer debe ser uno de los mayores ascensores sociales que hay en Uruguay. Más de la mitad de nuestros socios vienen de la educación pública. Y eso no es tan común en Uruguay. Esta semana almorcé con una chica que se está yendo a estudiar a Oxford, una abogada que trabaja en nuestro estudio, Lucía Berro, y ella me contaba que iba a caballo a la escuela en Bella Unión, una escuela rural. Nosotros en Ferrer tenemos un foco desde nuestro fundador, Daniel Ferrer, que era una persona con una visión muy progresiva, porque progresista tiene tal vez hoy una connotación política, pero progresiva. Desde siempre tuvimos un foco en contratar clase media, y después obviamente tenemos este programa que sponsorizamos mucho con nuestro dinero, que nuestros mejores abogados y abogadas y escribanas y economistas, etcétera, vayan a estudiar al exterior. Bueno, y ahí cuando escuchábamos a Cerizola advertíamos la posibilidad de realizar esta entrevista. Lucía, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel. Un placer estar contigo acá. Igualmente para nosotros, bueno, eso de ir a caballo a la escuela es bastante común en el interior. A veces a la gente citadina le cuesta comprender, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hacía? No, hacía poquitos. En realidad no era estrictamente rural la escuela, en realidad es de la ciudad de Bella Unión, es la escuela número 78. Florencio Sánchez, pero sí, yo vivía en la zona suburbana de la ciudad y bueno, y éramos un equipo. La profesora estaba mirando el otro día unas fotos de aquella época y éramos 46 alumnos en la clase, así que también tuvo un desafío para las maestras de allí. No hace ni tanto de eso, Lucía, hay que decirlo hace también. Un poquito de tiempo, bueno, sí. ¿Recordás a algunos de tus compañeros, a la maestra, por ejemplo? Sí, Marcela Barbosa era mi maestra de quinto, Dorilda Santana también, y la verdad que fueron factores determinantes en una cantidad de cosas. Bien. El coraje para aprender a escribir mejor, ese tipo de cosas que después al final del día me hicieron la diferencia. Cuando uno menciona Bella Unión, hay una asociación muchas veces injusta con situaciones muy precarias y es casi una zona que parece muchas veces apartada de Uruguay, ¿no? O sea, es como tan al extremo que uno asume que no hay ni siquiera una pertenencia. De hecho, se dice a veces, pero el de Bella Unión ni se siente muchas veces uruguayo. ¿Cómo observás cuando se habla de Tupago en esos términos? Y nada, a mí me da mucha nostalgia porque en realidad yo no nací ahí, pero algunos de mis hermanos sí. Y entonces es como lindo también. La ciudad tuvo como una época de auge, después desmejoró un poco, pero uno siempre le gusta volver a sus raíces y donde aprendió sus primeras cosas y eso es lindo. Bueno, la infancia allí fue fantástica. Fue linda la infancia en esa zona. Después te fuiste a Mercedes. Después nos fuimos a Mercedes por razones de trabajo de mi papá, pero también en búsqueda, digamos, de darnos a nosotros mayores oportunidades, porque para estudiar inglés, para estudiar informática, la capital de un departamento no es lo mismo, seguimos estando muy centralizados. Entonces, bueno, marchamos para Mercedes todos. Y bueno, y allí hice el liceo. Bueno, tu papá es agrónomo. Mi papá sí es agrónomo. Del República, del Onco República, tu mamá es profesora. Es profesora de biología, sí. Ajá, así que yo medio que se le salí un poco traidora yéndome para las letras, pero... Es cierto, bueno, ahora, la importancia muchas veces del ámbito familiar, ¿no? ¿Para ti fue determinante esa contención? Sí, fue determinante. Sin lugar a dudas, el estímulo de mis papás, los valores que ellos me enseñaron, porque en mi casa nosotros somos 5 hermanos
educarnos a todos fue sin duda una tarea muy difícil, pero siempre se priorizó mucho nuestra educación. Se le dio mucho énfasis a que nosotros adquiriéramos herramientas. Después el uso que les diéramos dependía mucho más de nosotros. Pero ellos se encargaron de proporcionarnos a nosotros todo lo que necesitábamos para... ¿Y era sobre la base de la imposición? ¿Tenés que estudiar? ¿O era una cuestión más negociada, No, más dialogada? Era una cuestión muy negociada y una cuestión que en realidad es como esa educación implícita que te dicen que... Porque yo creo que los padres hoy no pueden dar garantías de que haciendo determinadas cosas es una fórmula mágica para tener éxito, ¿no? Pero sí enseñarle a los hijos lo que es el respeto, lo que es la satisfacción de lo que se logra con el esfuerzo propio. También la necesidad que creo que tenemos todos de generar orgullo para nuestros papás. Entonces venía más por un tema así que por una imposición. Nunca fue impuesto. Bueno, después está el pasaje a Montevideo. Allí es donde muchas veces la gente del interior sentimos que hay como una barrera difícil de sortear, ¿no? Y que presenta dificultades. En materia estudiantil aún más, o sea, es muy complejo para una familia de clase media enviar a sus chicos a estudiar a Montevideo. ¿Cuál fue tu circunstancia en aquel momento? O sea, ¿decidiste empezar la facultad? Decidí empezar la facultad, sí, creo que desde el primer momento, desde la escuela, yo tenía ganas de hacer la facultad. Siempre estuve orientada para el lado humanístico, así que tenía medio decidido lo que iba a hacer. Realmente la venida a Montevideo fue todo un desafío, porque nosotros estábamos en Mercedes, son 400 kilómetros, y hay que ver de solventarse acá, de solventar libros y demás, de mudarme, todo lo que eso implicaba. Pero bueno, yo creo que a base de trabajo y de las encomiendas de mamá y de papá. Las encomiendas, ¿no? Ese clásico del interior. No, además, no es simplemente lo material, ¿no? Allí cuando uno abre y siente el olorcito de mamá. Increíble. Es increíble cómo te estimula. Unas tortas con unas cartelitos de te quiero y cosas así que es como, estás estudiando, estás a full, estás lejos de tu familia, con todos los inconvenientes que te implica estar lejos, aprender a manejarte, adquirir responsabilidades distintas. ¿Notaste la hostilidad de la gran ciudad? No, al principio, lo que pasa es que yo me enamoré muy rápido de Montevideo, a mí me gusta mucho, salí a recorrer, iba a la biblioteca, a los museos, creo que el primer año me recorrí Montevideo de punta a punta. Entonces, claro, fue como fantástico también el cambio. Allí en la facultad fuiste encontrando un perfil muy destinado a estar en cercanía con la gente. Sí, sin duda. A mí lo que me pasó fue que cuando entré a la facultad me encantó, pero me dio la sensación de que estaba muy centrada en lo nacional y muy centrada en lo teórico. Creo que esas son las dos grandes carencias que tiene el programa de la Facultad de Derecho de hoy. Entonces, ¿qué hice? Yo lo que siempre digo es que cuando uno encuentra un obstáculo, lo que tiene que hacer es encontrar una manera creativa de solucionarlo. Entonces, me anoté en Relaciones Internacionales, que me parece que le da ese aspecto distinto, aprendes a negociar, aprendes una perspectiva más global de todos los problemas. Y empecé a trabajar en los consultorios jurídicos barriales. Trabajé en el de Bella Italia, en el Punta de Rieles. Al final de mi pasaje por los consultorios fui coordinadora junto con otras 2 compañeras de esos 2 centros. Y bueno, la experiencia es fantástica. Ver lo que estás estudiando, el derecho que a mí me apasiona, en acción, con posibilidad de que genere una diferencia en la vida de la gente, creo que es una de las cosas que más estímulo me generó. Voy a volver un segundito sobre el ingreso a la facultad para después detenerme en ese aspecto que me parece importante, o sea, el trabajo de campo. ¿Hubo momentos donde era mucho más fácil dejar la facultad que seguir en ella? Y sí, hubieron momentos en los que sí. El estudio se hacía muy duro, yo viví en una residencia de estudiantes. ¿Pero el sistema pretendía como expulsarte, digamos? El sistema sí. El sistema sí. Bueno, no en vano nosotros, ahora ha mejorado un poco el porcentaje de egresos de la UDELAR, pero lidiar con el diario, ir a clases de 300 personas donde no puedes preguntar, donde no puedes participar, o sea, el acceso a la biblioteca que te cerraba a las 7 de la tarde, entonces si trabajas no puedes llegar, o sea, una cantidad de elementos que te van jugando un poco en contra. Pero bueno, yo creo que ahí uno tiene que encontrar la manera. Y después entendés que hay como un descalce entre la teoría que se imparte en el aula y la realidad del terreno. La realidad, sin duda, sin duda.
sin duda. Por ejemplo, en esta experiencia tuya, visitando estos estudios jurídicos barriales, encontraste que lo que habías aprendido no era suficiente. No era suficiente, porque uno, creo que yo por lo menos entré con la idealización de que el derecho es una gran herramienta para el cambio social y es súper importante, y el enfrentarme con la realidad, digamos, y lo que yo había estudiado, lo que me genera es que para el cambio social se necesitan muchas otras herramientas, o sea, tenemos que trabajar interdisciplinariamente. Entonces fue como, bueno, y entonces, ¿qué hago con eso? Y bueno, y ahí empiezas a profundizar tus estudios, a ir digamos, encarando para el lado que más te gusta. Entonces, bueno, por ese lado. Siempre en la educación pública, desde Bella Unión, pasando por Mercedes, llegando a Montevideo, siempre en la educación pública. Mis papás creen mucho en la educación pública. Bueno, por eso, el otro día estábamos, o sea, en estos últimos 3 días hemos estado con un docente gremialista, con un calificado intelectual académico como Renato Perti, o sea, con Claudio Pastrana, ayer con Renato Perti y hoy contigo, o sea, como 3 miradas sobre el mismo asunto. ¿Desde qué lugar muchas veces observás este debate sobre la educación? Y lo que pasa es que yo creo que tengo 2 lugares. Una, porque soy egresada de la educación pública y planeo seguir perteneciendo al sistema, me gustaría mucho trabajar como profesora. Y por otro lado, tengo a mi mamá, que también es docente. Entonces, es imposible no compartir la preocupación por el estado de la educación hoy en Uruguay. Pero yo creo que es importante valorar los esfuerzos que se están haciendo y los resultados que se están teniendo. O sea, la descentralización que se está intentando ahora, con Salto, con con la carrera de ingeniero forestal ahora, Tacuarembó Rivera, todo ese tipo de cosas suman mucho y son el resultado de la inyección de presupuesto también que tuvimos. Entonces, bueno, es importante ir profundizando en esas tendencias que estamos viendo que están dando resultados tangibles, digamos. Ese concepto que manejó el señor decano Rodrigo Arim respecto a que es necesario un ingreso progresivo y que los resultados se verán de aquí a 2 décadas, por lo menos. Sin duda, pero hay que tomar el desafío también, porque si uno analiza los resultados de las pruebas PISA, la varianza que puede haber en relación a esos resultados es de un 6%. O sea, digámoslo de esta manera, el PBI per cápita genera una varianza de un 6% en los resultados. O sea que nosotros tampoco podemos decir, bueno, no tenemos presupuesto, somos un país del tercer mundo, entonces nuestros resultados pueden ser magros. No, tenemos la responsabilidad de asumir que si va a haber una inversión y una inversión sostenida, queremos ver resultados, digamos. Vamos a poner en práctica cosas que sirvan. Y cuando enfrentabas esa relación, ese vínculo alumna-docente, ¿qué encontrabas en el docente? ¿La vocación o muchas veces la desmotivación por todas estas circunstancias? Y encontré de todo. De todo. La facultad es muy heterogénea. Claro. Yo encontré profesores maravillosos, sumamente inspiradores, y profesores que, bueno, que en realidad creo que hacen lo que pueden con las condiciones que tienen. Si vos tenés 300 alumnos es imposible compatibilizar, digamos, una enseñanza más tutorial con tu cantidad de alumnos. Claro. Es imposible. Bueno, y ahora viene el gran salto, digamos, ¿no? O sea, Oxford, en principio lo buscaste porque además hay que decir, es la primera latinoamericana que obtiene la beca Weidenfeld, que es un acuerdo entre el Instituto por el Diálogo Estratégico y la Universidad de Oxford. Básicamente, ¿en qué consiste? Es así, la Universidad de Oxford y este Instituto de Diálogo Estratégico lo que buscan es crear como un centro de pensamiento y debate, digamos. Yo, como becaria de la Fundación, tengo la obligación de volver al país a trabajar, digamos, a todo lo que yo aprendí ahí, venir a ejercerlo acá. Y además tengo la obligación de participar en un montón de proyectos pro bono allá en Inglaterra y de participar en debates, digamos. La idea es formar a personas con potencial, es decir, identificar a aquellas personas que tienen potencial y devolverlas mejoradas, digamos, para que puedan hacer una diferencia. Ajá. Apuntan a países de economías emergentes, de economías en transición. Entonces, bueno, viene por ese lado. Bueno, un think tank más calificado. Think tank, exacto, esa es la palabra. Bien, es interesante. Y además esto nos viene, ¿no? Sí. O sea, como uruguayos después vamos a recibir este aporte. Lo cierto es que es la primera vez que una latinoamericana accede a una beca de estas características. Es motivo de orgullo, es como llevar una medalla, digamos. Sí, la verdad que yo me siento súper orgullosa. Aparte, este año nos presentamos 2.000 personas para la beca y resultamos seleccionadas 20. Y bueno, y estoy en una de ellas y la verdad que es un placer porque soy mujer y soy latinoamericana y eso significa mucho. Bueno, la cuestión de género, por ejemplo, ¿la considerás? ¿Es un motivo de análisis a veces puntual? Es un motivo de análisis, sin duda, porque creo que las mujeres
tenemos como el instinto también, la necesidad de compatibilizar nuestra vida personal con nuestra vida profesional, que a veces es un poco más complicada si es mujer que si es hombre. Y bueno, pero sí, es una cosa que he considerado, nunca lo sentí como un hándicap, al contrario, me siento muy cómoda en mi rol. Y aparte creo que es un desafío también para una mujer imponerse, digamos, en los espacios donde la masculinidad, digamos, es lo dominante. Bueno, Debbie Helber, una querida amiga, me ha acercado algunas pautas interesantes, por ejemplo, que te hicieron ir a Santa Fe en mayo de 2009, ¿no? También ganadora allí de un programa a escala para estudiar allí, en Santa Fe. Estudié en Santa Fe, sí, un semestre, que eso estuvo bueno también porque vivir en otro país, tener el contacto directo, te ayuda mucho, te abre muchísimo la cabeza. Después, el año pasado me fui a Brasilia a trabajar en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, lo que fue una experiencia así increíble. Sí, habla del programa Teixeira de Freitas, Teixeira ¿no? de Del Freitas. Foro de Cortes Supremas del Mercosur. Sí. ¿En qué consiste este programa? El foro, digamos, las Cortes Supremas de todo el Mercosur se nuclearon en un foro y decidieron que es importante generar profesionales con visión latinoamericana. Es decir, generar personas que puedan captar la realidad de las diferentes idiosincrasias, no apostar al trasplante de soluciones, que muchas veces es un recurso que tendemos a utilizar. Entonces, formarlos de manera tal de que uno adquiera una visión más global, que nos permita, digamos, integrarnos como región. Y bueno, y en ese marco es que surge este programa Teixeira de Freitas, que es para estudiantes, y hay otro programa que es para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Estuviste en el gabinete del ministro Ricardo Lewandowski, que es una persona calificadísima. Es calificadísimo, sí, aparte tuve la posibilidad de participar en todas las audiencias del Mensalón, que fue el caso de corrupción política. Exacto. Y bueno, y eso es sumamente enriquecedor. Trabajar en otro idioma fue todo un desafío para mí, hablar en público en otro idioma. Te ayudaba el hecho de estar allá en Villa Unión, ¿no? El Sí, portuñol más ahí o ya menos. tenía un cantito especial. Está bien. Ahora, el otro día, ayer, ¿no? De hecho, escuchábamos al canciller Almagro hablando de la virtualidad del Mercosur, que todavía no se concreta. Eso es un concepto bastante difundido, o sea, como que no se materializa aquel sueño. Aquel sueño, sí, es verdad. El Mercosur enfrenta muchos desafíos. Somos países muy dispares entre nosotros, pero creo que hay buenas iniciativas en ese sentido y sería importante profundizarlas. Yo creo que sería. ¿Para el lugar del estudiante, por ejemplo, es posible validar carreras en el Mercosur o todavía allí? Bueno, esa es una de las trabas más duras, porque es raro que dentro de un mercado común, digamos, no tengamos la posibilidad del ejercicio, pero creo que este tipo de intercambios va en ese camino. Es lo que se está tratando de hacer. De hecho, nosotros participamos en varias, digamos, debates de cómo hacer para compatibilizar nuestra titulación. Bueno, mencionabas al pasar, ya estamos cerrando, el tema del género, ¿no? Uno se pregunta, bueno, 26 años, seguramente proviene de una familia numerosa, muy cálida por lo que acabas de describir, con papá y mamá muy atentos a todos. Y ¿qué lugar se ocupa muchas veces? ¿Qué lugar ocupa la familia en el orden de prioridad de formar una familia, estar de novia, ahora este año fuera, cómo se compatibiliza con los vínculos humanos, en fin, porque... Y no es un tema fácil, Claro. no es un tema fácil porque a uno le gustaría estar ahí diariamente, pero creo que cuando ves a las personas que están a tu lado crecer, desarrollarse, ves cómo se expande el potencial de alguien, no tenés... O sea, y tenés muchas maneras de estar cerca. Mi familia siempre, mis amigos también, siempre supieron estar muy cerca. Ese sueño de la Susanita, de Mafalda, por ejemplo, la familia y los hijos, ¿eso todavía lo tenés ahí como...? Y lo tengo un poco en stand-by, sí, pero bueno, la verdad que es un sueño y tengo ganas de lograrlo, pero me parece que la mujer de hoy aspira a una realización personal y profesional a la vez, así que bueno, hagamos malabares y veamos qué sale. Está muy bien. Y cuando te vas, por ejemplo, de Uruguay, ¿qué es lo que más extrañas? Además del asado, me imagino. El asado lo extraño un montón, pero nada, la calidez me parece, los domingos, los mates, Claro, los mates. la rambla. Una provisión importante de yerba habrá que llevar, Sí, ¿no? creo que sí. Sí. Muy bien. Lucía, te quiero agradecer estos minutos porque me parece que además son una oportunidad para reivindicar algo que está como en duda permanente, ¿no? La educación pública, cuando uno la asume también con actitud, es posible de generar estas realizaciones tuyas, como en este caso. Es posible, sí, sin duda, sin duda. Todos los que tengan ganas, sientan pasión por lo que hacen, hay maneras, se le busca la vuelta. A mí, cuando me dicen, ay, qué suerte que tenés, no tuve suerte, la verdad que fue todo el resultado de muchísimo esfuerzo. Así que bueno, Pestañas quemadas, se puede, ¿no? sí, Pestañas quemadas por el estudio. Y además, haber accedido a Ferrer Abogados, que es más o menos como para un jugador de fútbol del interior llegar a Nacional de Peñarol. Sin duda, ¿no? Sin duda. Ferrer fue un pilar fundamental, me apoyaron en todo momento, con la ida a Brasil también, yo ya estaba trabajando para ellos.
Entonces, pero yo creo que lo importante es que sientan que a esos lugares no es inaccesible. Yo no vengo de una familia del mundo jurídico y, bueno, por mis calificaciones, por mi entrevista además, logré entrar. Así que el imaginario colectivo que piensa que hay cosas que son inaccesibles para alguien que viene de Bella Unión, de la educación pública, eso no es así. Hay que pelear y sacrificarse, pero las cosas se logran. Nos quedamos con eso. Muchas gracias. Bueno, de nada. Buen viaje y bueno, ahora a las grandes ligas. Muchas gracias. Que pases muy bien. Placer. Bueno, estuvimos con Lucía Berro. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante aquí en Telebuendía. Fueron factores determinantes en una cantidad de cosas. Bien. El coraje para aprender a escribir mejor, ese tipo de cosas que después, al final del día, me hicieron la diferencia. Cuando uno menciona Bella Unión, hay una asociación muchas veces injusta con situaciones muy precarias y es casi una zona que parece muchas veces apartada de Uruguay, ¿no? O sea, es como tan al extremo que uno asume que no hay ni siquiera una pertenencia. De hecho, se dice a veces, pero el de Bella Unión ni se siente muchas veces uruguayo. ¿Cómo observás cuando se habla de Tupago en esos términos? Y nada, a mí me da mucha nostalgia porque en realidad yo no nací ahí, pero algunos de mis hermanos sí. Y entonces es como lindo también. La ciudad tuvo como una época de auge, después desmejoró un poco, pero uno siempre le gusta volver a sus raíces y donde... Seguimos adelante en Telebuendía. Vamos a recibir en instantes con gran gusto a la doctora Lucía Berro de Ferrer Abogados. En realidad ahora se va a tomar un impas porque lo que habíamos señalado hace algunos minutos con Adriana, este viaje magnífico de Bella Unión a Oxford, que podría titularse la ruta de una joven brillante, de una joven exitosa, lo vamos a ver más adelante. ¿Quién nos advirtió de la presencia de Lucía? Andrés Irisola, de Ferrer Asociados. Cuando estuvo aquí, hablando de tantos temas que a todos nos desvelan por estas horas, y es esa necesidad de encontrar algunas claves, algunas bases de consenso, algunos puntos de conexión para tratar de promover un cambio a nivel educativo. Lucía estuvo en esta entrevista. Lucía, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel. Un placer estar contigo acá. Igualmente para nosotros. Bueno, eso de ir a caballo a la escuela es bastante común en el interior. A veces a la gente citadina le cuesta comprender, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hacía? No, hacía poquitos. En realidad no era estrictamente rural la escuela, en realidad es de la ciudad de Bella Unión, es la escuela número 78, Florencio Sánchez. Pero sí, yo vivía en la zona suburbana de la ciudad y bueno, y éramos un equipo. La profesora estaba mirando el otro día unas fotos de aquella época y éramos 46 alumnos en la clase, así que también tuvo un desafío para las maestras de allí. No hace ni tanto de eso, Lucía, hay que decirlo hace también. Un poquito de tiempo, bueno, sí. ¿Recordás a algunos de tus compañeros, a la maestra, por ejemplo? Sí, Marcela Barbosa era mi maestra de quinto, Dorilda Santana también, y la verdad que... Escuela pública, en la escuela rural, tengo entendido, por lo que nos decía Cerizola, iba a caballo muchas veces y seguramente en días como hoy pateando escarcha, porque créanme que allá en el norte extremo del país el frío se hace sentir. Pues bien, a caballo, a la escuela rural, luego un pasaje por la primaria en Mercedes, llega a la facultad, muy interesada por trabajar en el campo, cerca de la gente. De eso estaremos hablando con Lucía, de 26 años, que, como decíamos, Andrés Irisola nos narraba algunas cuestiones vinculadas a esta extraordinaria y joven profesional. Ferrer debe ser uno de los mayores ascensores sociales que hay en Uruguay. Más de la mitad de nuestros socios vienen de la educación pública. Y eso no es tan común en Uruguay. Esta semana almorcé con una chica que se está yendo a estudiar a Oxford, una abogada que trabaja en nuestro estudio, Lucía Berro, y ella me contaba que iba a caballo a la escuela en Bella Unión, una escuela rural. Nosotros en Ferrer tenemos un foco desde nuestro fundador, Daniel Ferrer, que era una persona con una visión muy progresiva, porque progresista tiene tal vez hoy una connotación política, pero progresiva. Desde siempre tuvimos un foco en contratar clase media, y después obviamente tenemos este programa que sponsorizamos mucho con nuestro dinero, que nuestros mejores abogados y abogadas y escribanas y economistas, etcétera, vayan a estudiar al exterior. Bueno, y ahí cuando escuchábamos a Cerizola advertíamos la posibilidad de realizar